Masejet Makot Daf Yud Zayin Amud Aleph 17a, 18 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos sigue mencionando diferentes prohibiciones, las cuales al transgredirlas recibe malkut, la persona recibe latigazos, azotes. Dice la Mishnah: Ha'ochel bikurim achelo kara alehem, koche kodashim chutz lakelaim, kadashim kalim u'maser sheni chutz lachoma. Nos dice la Mishnah, una persona que come bikurim, come primicias antes de la quería, antes de la lectura pertinente, transgrede una prohibición y recibe malkut. Expliquemos un poco más este concepto de bikurim. Cada año la persona tiene una obligación de traer los bikurim, las primicias, que son las primeras frutas que salen de las 7 especies, al Bet HaMikdash. Cuando llega al Bet HaMikdash, debe leer unos pesukim de agradecimiento, unos versículos de agradecimiento que están citados en Devarim 26, versículo 3 al versículo 10. Después de hacer esa quería, después de hacer esa lectura, procede a colocarlo enfrente del Mizbeach, en la Azara, ¿sí? Y en ese momento, estas primicias se traspasan a posesión de los Kohanim. Y ahí los Kohanim pueden proceder a comerlo junto con sus familiares y no lo puede comer los israelí. Israel no puede comer estos bikurim. Nuestra Mishnah nos enseña que si una persona, inclusive un Kohen, come los bikurim antes de la quería, antes de la lectura pertinente, transgrede una prohibición que recibe como consecuencia malkut, latigazos. Segunda prohibición que menciona la Mishnah es una persona que come koche kodashim afuera de la azara. Y explico, hay dos tipos de korbanot, ¿sí? Hay koche kodashim, que son los más sagrados, los más santos, como Olá, Hatat y Asham, y hay kodashim kalim, como Shelamim, Todá y Bechor, ¿sí? Estos son kodashim kalim, son un poco más leves. Nos dice la Mishnah que una persona que come koche kodashim fuera de la azara recibe ¿qué? Malkut. Tercera prohibición que nos dice la Mishnah es una persona que come kodashim kalim, que son el segundo tipo de korbanot que mencionamos, como por ejemplo Shelamim, Todá y Bechor, o Maaser Sheni, ¿sí? Maaser Sheni, el segundo diezmo en ciertos años, que hay que comerlo solo en Jerusalén. Si come entonces kodashim kalim o Maaser Sheni fuera de Jerusalén, también transgrede una prohibición que como consecuencia recibe malkut. Nos sigue diciendo la Mishnah otras prohibiciones relacionadas ahorita con Korban Pesach. Dice la Mishnah: Shover et ha'etzem ba'pesach hataor harez de lo que arbaim, aval hamotir bataor vehashover batame eno lo que arbaim. Nos dice la Mishnah respecto a un Korban Pesach, cuando una persona rompe un hueso del Korban Pesach que se está haciendo tahor con pureza, ahorita explico un poquito más esto, transgrede una prohibición y también recibe ¿qué? Malkut. ¿Por qué? Porque transgrede la prohibición mencionada en Shemot 12:46. Ve'etzem lo tishberubo. Explico esto un poco más. Estamos hablando de una persona que rompe el hueso de un Pesach Taor. O sea, hay Pesach Tamé y hay Pesach Taor. Cuando decimos Pesach Tamé, se refiere a Pesach Haba Betumá, como por ejemplo cuando Israel o los Kohanim o los utensilios de servicio del Bet HaMikdash estaban Temeim, ¿sí? O sea, aquí es Pesach Tahor, Pesach Taor. Si rompe un hueso de esos, o sea, cuando los Kohanim, Israel, Kli Sharet estaban Tahor, recibe ¿qué? Malkut. Sin embargo, una persona que deja hasta la mañana siguiente del Korban Pesach, inclusive Tahor Kol Shiken Tamé, no recibe Malkut. A pesar que está escrito en la Torá, Velototinu mimenu ad boker, que hay que acabarse todo el Korban Pesach y no puedes dejar hasta la mañana, pero ya que hay una C después, la Vaniktak la C, también es de Atrat Safek Shmeatra y Lav Shemo Maase, vimos varias explicaciones, no recibe Malkut. No solamente en Pesach Taor, sino también, inclusive en Taor, Kol Shiken en Pesach Tamé. Igualmente no recibe Malkut en un caso que rompe un hueso de un Pesach Tamé, ¿sí? Ahí tampoco recibe ¿qué? Malkut. Entonces, cuando recibe Malkut, el único caso de Korban Pesach que recibe Malkut es cuando, de los que mencionamos, es cuando rompe un hueso de un Pesach Tahor. Ahí transgrede una prohibición y recibe Malkut. Tercera parte de la Mishnah nos dice en la Mishnah lo siguiente: Anotel em al banim, Rabbi Yehuda omer lo que, ve'eno meshalech, v'chamim omrim meshalech ve'eno lo que. Ze aklal. Kol mitzvat lo ta'aseh sheyesh ba kumaseh en hayavim alea. En esta última parte de la Mishnah nos menciona algo que ya
mencionamos anteriormente en la clase anterior, pero la fuente está aquí en esta parte. Dice la Mishnah en esta tercera parte lo siguiente. Está escrito en la Torá que cuando hay una palomita, ¿sí? Una paloma mamá con pichones o huevos abajo, lotika jaem alabanim. No debes agarrar, no debes coger, no debes tomar la paloma cuando está sobre sus pichones, sus huevos, ¿sí? Sino que debes hacer shaleach te shalach etaem, debes espantar a la madre y ahí betapanim tikachlach. Los pichones o los huevos los puedes agarrar, pero no puedes agarrarla sobre. O hay otra opinión que es junto. De todas formas, eso no puedes hacerlo, sino que tienes que hacer espantar, ¿sí? ¿Qué pasa una persona que transgredió esta prohibición y sí agarró a la paloma sobre los pichones o junto con los pichones? Transgredió este lotika jaem alabanim. Dice Rabbi Yehuda, recibe malkut. ¿Por qué? Porque transgredió el lav de Devarim 22:6, lotika jaem alabanim. Y no tiene obligación ahorita de espantar a la mamá que agarró, ¿sí? No tiene obligación. Sin embargo, Jamim dice, no. Que espante, a pesar que transgredió y la agarró a la paloma, a la mamá, que la espante y de esa forma no va a recibir ¿qué? Malkut. ¿Por qué? Porque Jajamim opinan que el ase, que está escrito, shalech te shalach, es cuando transgredes el lav. Entonces la vanita clase y no recibe malkut. Y la regla es según Jajamim, como hemos visto, con mitzvah lo tase, sheshban komase, cualquier lav de la Torah que tiene un ase posterior, o sea, la vanita clase, no se recibe malkut. Pero Rabbi Yehuda opina que en este caso no se considera la manita clase porque él opina que el shalech te shalach etaem es para otra mitzvah, es cuando nunca la agarraste. Cuando nunca la agarraste hay una obligación de mandarla por agarrar, pero si ya la agarraste no aplica el ase en ese caso. Por eso Rabbi Yehuda opina que se recibe malkut y no es la vanitak la ase. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara se enfoca en la primera alajá de la Mishnah. ¿Qué? ¿Cuál es la primera alajá de la Mishnah? La primera parte, la primera alajá. En la primera parte mencionamos 3 prohibiciones. La primera prohibición es de no comer bikurim antes de la quería, antes de la lectura pertinente. Y el que come transgrede un lav que recibe malkut. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan, Zo dibre Rabbi Akiva setim ta'a. Aval Jajamim omerim, bikurim hanacha meakevet baem, quería en meakevet baem. Veleima Zo dibre Rabbi Shimon setim ta'a, hakamashmanan de Rabbi Akiva que Rabbi Shimon svirale. Dice Rabba bar Hanan en nombre de Rabbi Yohanan: quiero que sepas que esta prohibición y este malkut que mencionamos en la primera parte de la Mishnah, que una persona que come bikurim antes de la lectura recibe malkut, es la opinión de Rabbi Akiva, la autoridad anónima. Normalmente cuando Rebbi, que fue el autor de las Mishnayot, quería mencionar la opinión de Rabbi Akiva y quería que la alajá sea como él, la mencionaba como anónima para que digan que la alajá es así. Entonces dice Rabba bar Hanan o Rabbi Yohanan que esa es la opinión de Rabbi Akiva. Sin embargo, Jajamim discuten y opinan respecto a bikurim y dicen que lo que impide, lo que causa la prohibición, lo que mantiene la prohibición de comer los bikurim es la colocación ante el mizbeach, pero la lectura no. O sea, si lo colocaron ante el mizbeach, aunque no leyeron, ya no hay prohibición. ¿Cuándo hay prohibición que recibe malkut? Cuando no hubo hanajá, cuando no hubo colocación. Entonces nuestra Mishnah que dice que depende lo que me akev, lo que te transgrede, lo que te hace esta prohibición en malkut, es que la lectura va como la opinión de Rabbi Akiva y no como Jajamim. Bien, la Gemara dice: ¿por qué Rabba bar Hanan o Rabbi Hanan dice que nuestra Mishnah es Rabbi Akiva y no dice que es Rabbi Shimon? Vamos a traer una baraita a continuación más adelante que vemos claramente que Rabbi Shimon opina en la baraita que la lectura es lo importante y si lo hiciste antes transgredes la prohibición y tienes malkut. Entonces, ¿por qué Rabba bar Hanan en nombre de Rabbi Hanan nos dice que es Rabbi Akiva? Que no vemos en ninguna Mishnah y en ninguna baraita que Rabbi Akiva opina así, no nos dice que es ¿quién? Rabbi Shimon. Dice la Gemara: tienes razón, pero aquí Rabba bar Hanan o Rabbi Yohanan, definitivamente la Gemara responde: te podría haber dicho que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Shimon, pero quería aprovecharte y decirte, Rabba bar Hanan o Rabbi Yohanan, que Rabbi Akiva también opina como Rabbi Shimon, que la lectura me akevet, que la lectura es lo que impide, que la lectura es la que causa esta prohibición, y si uno no la ha leído todavía, transgrede la prohibición y recibe malkut. Y ahorita, ya que mencionamos que Rabbi Shimon así opina y que hay una baraita clara, explícita que así dice Rabbi Shimon, la Gemara nos dice: Mai Rabbi Shimon. ¿Cuál es esa baraita que Rabbi Shimon dice explícitamente en ella que qué? Que si no hubo lectura, que quería meakevet, que si no hubo lectura hay prohibición y hay malkut. Dice la Gemara, te voy a decir la baraita. Y la baraita es larga, tiene varias partes. De la primera parte es la que vemos esto. Entonces vamos a explicar la primera parte, vamos a hacer énfasis en lo que estamos haciendo y después seguimos con las otras partes. De Tania:
Utrumat yadeja elu bikurim. Amar Rabbi Shimon, ma baz lelamdenu, im leochlam chutz lachoma, kal vachom mi maaser, hakal. ומה מעשר הקל אוכלה מחוץ לחומה לוקה, ביקורים לכל שכן, הלא בא כתוב, אלא לאוכל מביקורים עד שלא קרא עליהם שהוא לוקה. Como dije, la baraita sigue, pero expliquemos esta primera parte que es, antes de seguir explicar la baraita, expliquemos esta primera parte que es la que es relevante para nosotros. La baraita nos habla sobre un pasuk en Devarim 12:17. Presten atención, lo cito completo el pasuk. El pasuk nos dice, lo tujal lehol bishareja, no podrás comer en los portones de Jerusalén, o sea, fuera de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué cosa? No podrás comer un lab. Lo tujal lehol bishareja, no podrás comer fuera de Jerusalén. Maasar de ganeja betirosheja bitzareja, ubjorot bekareja betzoneja, bejonedareja shetidor, benitboteja, utrumat yadeja. Cada una de estas cosas se refiere a algo. Empecemos desde el final. ¿Qué es trumat yadeja? Dice la baraita, trumat yadeja se refiere a nada más y nada menos que bikurim. ¿Por qué? Porque trumat yadeja, y también en bikurim está escrito la palabra yadeja. Velakaja kohen hatenem yadeja. Decimos que trumat yadeja, ¿qué es? Bikurim. O sea, que aparentemente, según la explicación sencilla del pasuk, el pasuk nos está mencionando que hay una prohibición de comer fuera de Jerusalén. ¿Qué cosa? Trumat yadeja, bikurim. Viene Rabbi Shimon viene y dice, un segundo, si esto es lo que me quiere enseñar el pasuk, que bikurim está prohibido comerlo fuera de Jerusalén, no necesito que el pasuk me diga eso. ¿Por qué? Porque el pasuk, porque lo podemos aprender Kal Vajomer de qué? De Maaser Sheni, que es algo más light, más leve, como vamos a ver a continuación, más adelante la Gemara va a explicar por qué Maaser Sheni es más leve que bikurim. Entonces tenemos, a base de que es más leve, que lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Bien, la Gemara dice, tenemos Kal Vajomer, sí, Maaser Sheni, que es más leve, como vamos a ver más adelante, está prohibido comerlo fuera de Jerusalén, y si lo comiste fuera de Jerusalén, entonces es una prohibición que tiene que Malkut. Entonces, Kol Shiken, como dice el pasuk, este lo tujale lejol bishareja, Maasar de ganeja, que es Maaser Sheni. Entonces, bikurim, que es más severo, que es más estricto, no es Kol Shiken, que también va a haber una prohibición y va a haber ¿qué? Malkut. Entonces, ¿para qué el pasuk me tiene que decir trumat yadeja? Para enseñarme que hay una prohibición fuera de Jerusalén. Lo puedes aprender a través de Kal Vajomer, ¿de dónde? De Maaser Sheni. Entonces, dice la Gemara, ¿qué me viene a enseñar esto? Me viene a enseñar, y menos inian le ajilat bikurim y chutz lajomat, no inian para otra cosa. Te viene a enseñar otra prohibición adicional en bikurim. La prohibición en bikurim de comer fuera de Jerusalén, ¿de dónde lo aprendes? Kal Vajomer de Maaser Sheni. Y esta prohibición del pasuk que dice trumat yadeja, no es sencillo como dice el pasuk, porque eso lo aprendemos de Maaser Sheni. ¿De dónde aprendemos? ¿Qué es esa prohibición que nos insinúa el pasuk? Nos viene a insinuar que el que come, dice Rabbi Shimon, bikurim, antes de la quería, de la lectura, muy bien, recibe malkut. Esa es la prohibición que está en bikurim. De todas formas, antes de seguir, esa es la prohibición que hay en bikurim adicional. De todas formas, vemos claramente que Rabbi Shimon opina que qué es lo que impide, qué es lo que me akev la quería. Entonces dice, hermano, aquí es donde vemos la vareta, que Rabbi Shimon dice claramente que ¿qué? Que la lectura impide, que la lectura me akevet, que la lectura, si no la haces, causa que ¿qué? Una prohibición al comer los bikurim, el que come los bikurim antes de la quería, una prohibición con malkut. Esa es la primera parte de la baraita. Sin embargo, como dije, la baraita sigue, ¿sí? Explicando cada una de las partes del pasuk que cité. Sigue diciendo la baraita, Benit botejazo toda ushlamim, amar Rabbi Shimon, ma bazel elamdenu, im leochlan chutz lachoma, kablachon im maaser. Halo ba katuv ela leochel betoda ushlamim, lifnei zrika sheu loke. Pues el pasuk también te menciona Benit boteja. ¿Qué es Benit boteja? Benit boteja se refiere a toda y shlamim, ¿sí? Que viene normalmente nedaba, normalmente la gente lo dona. ¿Qué nos viene a enseñar? Que está prohibido lo tujal lejol bishareja, que no puedes comerlo fuera de Jerusalén. Pero si eso no necesitamos. ¿Por qué? Porque podemos hacer Kal Vajomer de dónde? De Maaser Sheni, que también es más light, también es más leve que toda Ishlamim. Entonces no necesitamos un pasuk para eso. Entonces, ¿qué no viene a decir el pasuk la palabra en el pasuk benit boteja? Para enseñarte otra prohibición que hay en toda Ishlamim. Aparte de la prohibición de comer fuera de Jerusalén, que lo aprendemos de dónde? Kal Vajomer de Maaser Sheni, muy bien. Hay otra prohibición que quede de comer toda Ishlamim antes de la zerika, que es zerika, antes de la salpicada de la sangre en el mizbeach. Y el que lo hace, recibe ¿qué? Malkut. Eso es lo que está insinuado en la palabra benit boteja. Sigue diciendo la baraita, ubjorot zehab bejor, amar Rabbi Shimon, ma bazel elamdenu.
אם לאוכלם חוץ לחומה, קל וחומר ממעשר. אם לפני זריקה, קל וחומר מתודות שלמים, הלא בא כתוב אלא, לאוכל מן הבכור אפילו לאחר זריקה, שהוא לוקה. Pues hay otra palabra en el pasú que dice, ubjorot, primogénitos, que se refiere a Korban Bejor, ¿sí? Korban Bejor, se refiere al Korban Bejor. Korban Bejor, cuando es un animal kasher, el kebe sogdi, se lo tiene que dar al Cohen, lo tiene que hacer Korban en el Mizbeach, y después el Cohen se queda con la carne. Otra vez, ¿qué me viene a enseñar esto? Que cuando dice Bejorot se refiere a Bejor, que ¿qué? Una prohibición que no puedes comerlo fuera de Yerushalayim, dice Rabbi Shimon, pero no necesito. Si esa prohibición la puedes aprender de Kal Vachomer y Maaser Sheni, que es más light. ¿Dónde sabemos que es más light? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la prohibición de comer la fuera de Yerushalayim la podemos aprender de Kal Vachomer de Maaser Sheni. Y la prohibición de comer Korban Bejor antes de la Zerika, lo podemos aprender de Kal Vachomer, ¿de dónde? De Todai Shlamim, que es más light que Bejor también. Vamos a ver más adelante el porqué. ¿Dónde sabemos en qué es más light? Vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué me viene a decir este pasuk Bejorot? Para insinuarte otra prohibición en Bejorot. ¿Qué? Que el que come del Bejor, el Israel, el Zar, que come del Bejor después de la Zerika, inclusive después de la Zerika, está permitida únicamente ¿para quién? Para el Cohen. ¿De dónde aprendemos? De aquí, Bejorot. El que come de los Bejorot después de la Zerika y es Zar, no es Cohen, extraño, o sea, Cohen, prohibición y recibe Malkut. ¿Por qué? Repito, porque la prohibición de fuera de Yerushalayim la aprendemos de Maaser Sheni Kal Vachomer. Antes de la Zerika, para cualquier persona, lo aprendemos de Todai Shelamim. Entonces, ¿qué aprendemos Bejorot? Para enseñarte que también después de la Zerika hay una prohibición y Malkut. ¿Para quién? Para el Israel. Muy bien. Sigue diciendo la baraita, Bekareja betzoneja zochatat ve'ashamar, Rabbi Shimon, ma bazel elamdenu, leochlam chutz lachoma, Kal Vachomer mimaaser. Im leochlam chutz lachoma, Kal Vachomer mimaaser. Im lifnei zerika, Kal Vachomer mitodot shlamim. Im leachar zerika, Kal Vachomer mibechor. הלא בא כתוב אלא לאוכל מחטאת ואשם ואפילו לאחר זריקה חוץ לכלאים שהוא לוקה. Después hay otra parte en ese mismo pasuk que citamos, Bekareja betzoneja, ¿qué se refiere? Hatat yasham, koche kodashim, hatat yasham. Dice Rabbi Shimon, ¿qué me viene a enseñar esto? ¿Qué prohibición me viene a incluir en hatat yasham? Sí me viene a decir que no se puede comer fuera de Yerushalayim, Kal Vachomer, ¿lo vamos a aprender de qué? Kal Vachomer de Maaser Sheni, que es más light. Sí me viene a enseñar que no se puede comer antes de la Zerika, de la salpicada, lo vamos a aprender Kal Vachomer de qué? Todai Shelamim. Sí me viene a enseñar que no se puede comer después de la Zerika para un Zar, Kal Vachomer de qué? Del Bejor. ¿Qué me viene a decir este pasuk? Bekareja betzoneja, sobre Hatat Yasham, ¿qué prohibición me viene a agregar ahí? Me viene a enseñar que también después de la Zerika, también para un Cohen, si lo comió fuera del Bet HaMikdash, lo que. Seguimos. Sigue diciendo la baraita Nedareja, Zola Amar Bishimon Ma Bazel Elamdenu, Im Leochlam Chutz Lechoma Kal Vachomer Maaser, Im Lifnei Zerika Kal Vachomer Mitodot Shlamim, Im Leachar Zerika Kal Vachomer Bechor, Im Chutz Lakelaim Kal Vachomer Mechatat Ve'asham, Halo Ba Katuv, Ela Leochel Min Ha'ola Leachar Zerika Afilu Bifnim Shehu Loke. La última parte de la baraita, ahí en ese mismo pasuk que citamos, dice Nedareja. ¿A qué se refiere Nedareja? Ola, Korban Ola, que aparte de ser Koche Kodashim, va completo, se quema completo ¿a quién? Hashem, a diferencia de Hatat Yasham, que parte de la carne va para los Kohanim. ¿Sí? Entonces, aquí está insinuada una prohibición sobre Ola. Viene Rabbi Shimon y dice lo mismo. ¿Qué me viene a enseñar? Sí es la prohibición que no se puede comer fuera de Yerushalayim, Kal Vachomer de Maaser Sheni. Sí es una prohibición de que cualquier persona no lo puede comer antes de la Zerika, Kal Vachomer de Todai Shelamim. Sí, me viene a enseñar la prohibición de que un extraño no lo puede comer después de la Zerika. ¿Sí? Es Kal Vachomer de Bejor, que es más light. ¿Sí? Sí, me viene a enseñar de que hay una prohibición de comerlo fuera del Bet HaMikdash, fuera de la Azara, Kal Vachomer de Hatat Yasham, que es más light en relación a Ola. ¿Qué me viene a incluir? ¿Qué prohibición me viene a agregar aquí en Ola? Dice Rabbi Shimon para decirte que en Korban Ola, también después de la Zerika, después de la salpicada, también dentro del Bet HaMikdash, inclusive si es un Cohen, no puede comerlo, y si come, tiene Malkut. Así nos dice toda la baraita. Ahorita la Gemara empieza a analizar esta baraita. Otra vez, trajimos toda esta baraita para la primera parte, que de ahí vemos que Rabbi Shimon opina que la lectura es la que piden Bikurim. Pero ahorita que trajimos toda la baraita, ahorita tenemos que analizar
porque es más light una que otra, como mencionamos, ¿sí? Entonces viene la Gemara y dice lo siguiente, Amar Rava. Dilida ime que Rabbi Shimon telid, veilo lo telid, veafalgav deit leu pirja. מהי חומרה דביקורים ממעשר, שכן אסורים לזרים, אדרבה, מעשר חמור, שכן אסור לעונן. ומהי חומרה דתורה ושלמים ממעשר, שכן טעונים מתן דמים, ואמורים לגבי המזבח, אדרבה, מעשר חמור, שכן טעונים כסף צורה. ומהי חומרה דבכור מתודה ושלמים, שכן קדושתו מרחם, אדרבה, תודה ושלמים חמורים, שכן טעונים שמחה ונזכים ותרופת חזה ושוק. ומהי חומרה דחטאת ואשם מבכור, שכן קודשי קודשים, אדרבה, בכור חמור, שכן קדושתו מרחם. ומהי חומרה דעולם מחטאת ואשם, שכן קליל, אדרבה, חטאת ואשם חמירי, שכן מכפרה. וכולהו חמירי מעולה, דהתבעו שתי אכילות. אלא מאי דלידה אימה כרבי שמעון, דילמאי דסבירה ללידה, מסרס ללקרא ודar ישלה. Escuchen bien lo que dice Rava. Dice Rava lo siguiente, cualquier mujer que va a tener un bebé tiene que rezar que tenga un hijo como ¿quién? Como Rabbi Shimon, que es el que dijo todo lo que dijimos en la baraita. Calvajomer, todo esto, que hizo esos pilpulim. Y si no, mejor que no tenga hijo. Así tiene que decir la mamá. Tiene que rezar a una mamá que tenga un hijo como Rabbi Shimon, y si no, mejor no tener hijo. Y aumenta Rava y dice que esto debe decirlo la persona, o sea que el modelo tiene que ser ¿quién? Rabbi Shimon. Esto tiene que decirlo la mamá, a pesar que todo lo que dijo Rabbi Shimon vamos a refutarlo. Así dice Rava. Otra vez Rava dice que la mamá, si quiere tener un hijo, tiene que decir, quiero tener un hijo como Rabbi Shimon. Y si no, mejor no quiero tener hijos. A pesar que todo lo que dijo Rabbi Shimon en esta baraita, vamos a refutarlo. Y explica Rava por qué. Está refutado cada parte de la baraita. Pero antes de decirle por qué, recordemos. Nosotros vimos en la baraita que Olá es lo más estricto. ¿Sí? Lo más estricto de todos. Después, segundo nivel un poco más leve, es Hatati Asham, Bekareja Betzoneja. Después, Bejor. Después, Todai Shlamim. Y después, Bikurim. Y después, Maaser Sheni. Lo más leve de todo es que Maaser Sheni. Entonces empieza Rava a refutar esto. Dice un segundo. Lo más leve es que dijimos Maaser Sheni. Y Bikurim es un poco más severo. ¿Sí? Y por eso hicimos Calvajomer. Dice, ¿en qué es más severo? No te voy a explicar. Que Maaser Sheni no lo puedes comer fuera de Yerushalayim, pero una vez está en Yerushalayim lo puede comer ¿quién? Cualquiera persona, también en Israel. A diferencia de Bikurim, que solo lo puede comer ¿quién? Los Kohanim. Pero dice la Gemara, no. Por otro lado hay otra cosa más severa al revés. Que Maaser Sheni, por otro lado es más severo que Bikurim. Porque Maaser Sheni, un onen, ¿qué es un onen? Una persona que pierde un ser querido, el primer día es onen. El día del entierro es un onen. Maaser Sheni no lo puede comer un onen, a diferencia de Bikurim, que un Kohen onen sí lo puede comer. Entonces, esto es más leve, entonces por eso no puede hacer el Calvajomer. Entonces, aquí refuta Rava esta primera parte. Sigue refutando Rava. Dijimos que Todai Shlamim es más fuerte que Maaser Sheni, más severo. ¿Sí? Otra vez, ¿cuáles son los niveles? Maaser Sheni, Bikurim, si estoy yendo ahorita de abajo para arriba, del más leve, antes fui de más severo, ¿sí? Maaser Sheni, después Bikurim, después Todai Shlamim, después Bejor, después Hatati Asham, y por último, lo más severo, Olá. Dijimos que Todai Shlamim es más estricto que Maaser Sheni. ¿En qué aparentemente? Te voy a explicar que Todai Shlamim necesitan colocación de sangre en el Mizbeach, Zerikah, salpicación de sangre, a diferencia y también se necesita partes sacrificiales, colocarlas en el altar, a diferencia de Maaser Sheni, que no necesita nada de esto. ¿Sí? No, pero por otro lado hay algo al revés. Que Maaser Sheni, para tú poder redimir el Maaser Sheni, la santidad de Maaser Sheni, tienes que redimir únicamente, no en cualquier en cualquier moneda o en cualquier pedazo de plata, sino se necesitan monedas acuñadas, acuñaladas se dice, ¿sí? Acuñadas, ¿sí? Con sello. Si no, no puedes. A diferencia de Todai Shlamim, que si tienen un defecto, debes redimir la santidad y la puedes redimir sobre cualquier cosa. Entonces también es al revés, entonces no puede hacer ese Calvajomer. Igualmente sobre Bejor sigue diciendo Rava. Bejor, dijo Rabbi Shimon, puede hacer Calvajomer de Todai Shlamim. ¿Por qué? Porque es más estricto que Todai Shlamim. En que aparentemente en su Kedushá, que el Bejor, la santidad de Bejor, ¿de dónde sale? Automáticamente, apenas nace de
el vientre de su madre, ahí sí ya tiene que dushar. A diferencia de Torah y Shlamim, solo viene, no es automático apenas nace, sino viene a través de que una persona venga y diga, esto es Kadosh para Torah y Shlamim. En esto es más estricto Bejor, pero por otro lado dice Raba, es al revés también, que Torah y Shlamim se necesita hacer ciertos procesos que no se necesita hacer en Bejor. Por ejemplo, en Torah y Shlamim se necesita hacer semijá, inclinación sobre la cabeza, nesajim, libaciones y agitación de pecho y muslo. ¿Sí? A diferencia en Bejor, que no se necesita nada de esto, entonces también es al revés, esto no puede hacer Kalvajomer. Sigue Raba a decir la próxima. Dijimos que Hatat y Hasham es más que Bejor y por eso podemos hacer Kalvajomer. Dice, ¿por qué? Porque aparentemente Hatat y Hasham, ¿por qué va a ser más que Bejor? Porque es Koche Kodashim, a diferencia de Bejor, que es Kodashim Kalim, aparentemente. ¿Sí? Dice la Gemara al revés, también hay algo al revés, que Bejor, su Kedushá, como dijimos antes, sale de donde automáticamente apenas nace, a diferencia de Hatat y Hasham, no obstante tiene una Kedushá mayor, pero no es de inmediato, sino es después, cuando una persona viene y lo compra y lo designa. Entonces no puede hacer Kalvajomer. Y procede Raba a la última parte, Olá en contra Hatat y Hasham, dice Rabbi Shimon, Hatat y Hasham es más leve y por eso podemos hacer Kalvajomer. ¿En qué es más leve? Aparentemente porque Hatat y Hasham no se quema completo y entero en el altar, a diferencia de Olá, que va completo y entero en el Mizbeach. Entonces por eso Olá es más severo y por eso podemos hacer Kalvajomer. Dice la no, pero por otro lado hay algo al revés también, que Hatat y Hasham expían por pecados realizados, a diferencia de Olá, que no expía. Sabemos que el Hatat y Hasham tiene más fuerza, por otro lado, entonces no puede hacer el Kalvajomer. Y otra pregunta más, dice la Gemara, dice Raba, que por otro lado, todos los korbanot que mencionamos, todas las cosas que mencionamos, Maaser Sheni, Bikurim, todo literal, perdón, no todo, Bejor, Todá, Shlamim, son más que Olá, por otro lado. ¿En qué? Que Bejor y Todá y Shlamim tienen dos comidas. La persona lo puede comer y el Mizbeach también lo come. Parte del Mizbeach, parte de la persona. A diferencia de Olá, que completo nada más tiene una comida. Entonces en ese aspecto Olá es más light, tiene solo una entidad que lo come. ¿Sí? Entonces bien, significa que Raba tumbó todos los Kalvajomer, refutó todos los Kalvajomer que hizo Rabbi Shimon y comprobó de que efectivamente si la Torah hubiese mencionado nada más la prohibición de comer fuera de Jerusalén, ¿en qué? En Maaser Sheni, no podemos hacer Kalvajomer para las demás. Entonces seguro el pasuk cuando menciona Maaser Sheni, Bikurim, Todá, Shlamim, todas esas cosas es únicamente para la prohibición escrita, sencilla en el pasuk, que es que no comer fuera de Jerusalén. ¿Sí? Así nos dice Raba. Ahorita bien la Gemara dice, si es así, entonces ¿por qué Raba decía que toda mamá tiene que, si Raba mismo refutó todo esto, ¿por qué Raba dice que toda mamá tiene que pedir que su hijo sea como Rabbi Shimon, si todo lo que hizo Rabbi Shimon fue refutado? Dice, no, porque según lo que Rabbi Shimon pensaba, de que el Olá es más estricto que el Hatat y Hasham, y el Hatat y Hasham es más estricto que el Bejor, y el Bejor es más que el Todá y Shlamim, y Todá y Shlamim es más que Maaser Sheni, ¿sí? Entonces lo que hizo Rabbi Shimon es algo genio, que pudo voltear y hacer Kalvajomer y explicar todo perfectamente, a base de lo que él pensaba. Eso es lo que se refiere Raba, el que quiere tener un hijo que piense que sea como Rabbi Shimon en su sabiduría, que no obstante refutó la base del Kalvajomer, pero todo el resto, según lo que pensaba Rabbi Shimon que había esa base, él pudo hacer Kalvajomer y explicar todo un pasú completamente diferente. Ok, seguimos. Vejimaziri minatin, afilo le manda maron shiminatim, en maziri minatin, isura be'alma, ve'ama raba dar shachamina ola lifnez derika, chutzrachoma le Rabbi Shimon lo que jamesh, jamisha isurim havu, ve'anan tran elu hen alokim. Bien la Gemara y dice lo siguiente. Según lo que dice Rabbi Shimon en la Baraitá, Raba refutó todo lo que dijo, pero según lo que dijo Rabbi Shimon en la Baraitá, Rabbi Shimon te agrega y te dice que hay una prohibición adicional en cada una de las categorías mencionadas. ¿Por qué? Porque hacemos Kalvajomer de Maaser Sheni, de lo más leve a lo más severo, ¿sí? Pero hay un problema. Nosotros sabemos que hay ¿acaso, la primera pregunta, ¿acaso podemos aprender un lav, una prohibición de un Kalvajomer? También según la opinión que dice que podemos castigar a base de un Kalvajomer, pero no podemos causar una prohibición. O sea, también hay más lo que si se puede castigar, dar consecuencia, un shim minatin o no. Pero también según la opinión que sí podemos un shim, que sí podemos castigar, que sí podemos dar consecuencia a base de un Kalvajomer, pero la prohibición como tal está de acuerdo de que no podemos hacer la base de Kalvajomer. Y aquí toda esa base de ¿qué? De Kalvajomer. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice la hermana, no, te voy a explicar. Cuando Rabbi Shimon dice en la varita los Kalvajomer, es para decirte que hay una prohibición.
pero no una prohibición gamur, no una prohibición contundente. O sea, para decirte, mira, o sea, todo lo que decimos que no se puede hacer una prohibición a base de Kalvajomer es que no se puede hacer una prohibición gamur con Malkut. Eso es lo que no se puede. Pero solo prohibición sin Malkut sí se puede a base de Kalvajomer. Entonces, cuando Rabbi Shimon te decía que hay Kalvajomer, es Kalvajomer para decirte que hay una prohibición. ¿Sí? Sin Malkut. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rava dice que un extraño, cuando decimos extraño en estos casos, en temas de Korbanot, ¿se refiere a quién? A un Israel, pero bueno, aquí está en Olá. Dice, un zar que comió Olá, el Korban Olá, que no se puede comer, antes de la salpicada, otra prohibición más, ¿sí? Fuera de Jerusalén, según la opinión de Rabbi Shimon, lo que Hamesh recibe ¿qué? 5 series, 5 grupos de latigazos. Vemos aquí, según Rabbi Shimon, que es Rabbi Shimon de la Baraitá. O sea, que vemos que Rava opina que lo que dice Rabbi Shimon de la Baraitá no es nada más 5 prohibiciones sin Malkut, sino con Malkut. Dice, no, cuando dice aquí Malkut, cuando dice que según Rabbi Shimon recibe 5 series de Malkut, se refiere a que hay 5 prohibiciones, no que hay 5 Malkut, un poco doja. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Nuestra Mishnah, al principio del Perek, mejor dicho, Daf Yud Gimel Amud Aleph 13a, dijimos varios grupos de que reciben Malkut, reciben latigazos. Y entre ellos está, dice la Mishnah en Daf Yud Gimel, el que come bikurim, el que come primicias antes de la lectura antes de la lectura pertinente. De hecho, es nuestra Mishnah, es una Mishnah, la Mishnah que vimos hoy, ¿sí? Y adicionalmente también mencionamos en nuestra Mishnah, en la primera parte de la Mishnah mencionamos tres grupos que reciben, 3 personas que reciben Malkut. El que come bikurim antes de la Keriá, la lectura pertinente. Y 2, el que come koche kodashim fuera de la Azara. Vemos claramente en nuestra Mishnah que hay Malkut, el que transgrede estas 2 prohibiciones. ¿Y de dónde las aprendemos? Estas 2 prohibiciones. Aparentemente las aprendemos porque hay un Kalvajomer. Si hay un Kalvajomer, está extra. Entonces, si está extra, cuando la Torah me menciona Bikurim o Koche Kodashim, pues lo decimos que se refiere no a esta prohibición de comerla fuera de Yerushalayim, sino en Bikurim respecto a la prohibición de comer antes de la Keriá y Koche Kodashim de comer fuera de la Azara. Entonces vemos de qué es Malkut el tema, no es nada más una prohibición. Por eso, bien, la Gemara dice otra explicación en lo que dice Rabbi Shimon. En la Krayeterahu. Michdi ketiv, vahavetem shama vegomer, vahaltem sham lifnei Hashem Elohechem vegomer. Lichtov rachamana lo tuchal leochlam. Me'adar mefaresh beur rachamana lamali. Ela leyahud de leula velekol had vejad. Dice la Gemara, te voy a explicar. Hasta ahorita nosotros entendimos que Rabbi Shimon, ¿de dónde aprende todo esto? Un Kalvajomer. Ya que hay un Kalvajomer, está extra. Y ya que está extra, lo aprendemos para un Isur nuevo. Pero todo es a base de ¿qué? De un Kalvajomer, que tenemos un problema. Kalvajomer en Onshim, no que en Onshim, en Mazirim y Nadin, que no se puede aprender una prohibición, sí. A base de un din, o sea, a base de un Kalvajomer. Dice, no. No es un Kalvajomer que lo hace extra. El pasuk está extra porque se puede aprender de otro lado. No por Kalvajomer, como entendimos hasta ahorita. Entonces, si es así, ya todo cuadra. Como está extra, ya podemos aprender esa prohibición. Todo lo que tenemos el problema es que no puedes aprender una prohibición a base de un Kalvajomer que lo vuelve extra. ¿Sí? Pero aquí ya no es, dice la Gemara, no es a base de un Kalvajomer que lo vuelve extra, sino está extra porque se aprende de otro lado claramente. ¿De qué otro lado? Y por eso sí podemos. Entonces todo queda normal, pero no por Kalvajomer, sino porque lo aprendemos de otro lado. ¿Dónde se aprende? Escuchen bien. Está escrito en Devarim 12, ¿sí? En el capítulo 12, versículo antes del pasú que mencionamos antes, lo tujal lejol bishareja, antes de todo ese pasú que mencionamos, lo tujal lejol bishareja, que es el pasú que mencionamos antes, está en el versículo 17 del capítulo 12, 17. Pero antes, el 6 y el 7 dicen lo siguiente, escuchen bien. Vahavetem shama olotechem vezivrechem vedmaserotechem vetenumat yetchem venidrechem venidbotechem ucholot becharechem etzonechem vahaltem sham lifnei Hashem Elokechem. Ahí el pasuk menciona todas las cosas que mencionamos, Maaser Sheni, Bikurim, Olá, todo. Otra vez, todo lo que mencionamos, es mucho antes, 6 y 7. Dice que tienes que traer a Jerusalén todas estas cosas y ahí deberás comerlo. O sea que hay una mitzvah tase de comerlo ¿en dónde? En Jerusalén. Ya sea Olá, Shelamim, Maaser Sheni, Bikurim, Korbanot, Nered y Nedabah. Al igual que Bejor también. Entonces es así.
si la Torah ahorita me quiere agregar un lav, no solamente una mitzvah taseh sobre esto, sino también que un lav, una prohibición, la Torah me tenía que haber dicho de inmediato, ahí de seguido, después del 6 y 7, el octavo pasuk, me tenía que haber dicho, lo tujal leochlam bishareja, no podrás comerlos a todo lo mencionado antes, ¿en donde? Fuera de Jerusalén. ¿Por qué tiene que esperar después para el versículo 17 y volver a mencionarme todos de vuelta? Otra vez, el pasuk ya me menciona en 6 y 7 que mitzvah taseh debes comer todo, menciona cada uno y una de estas cosas. Hola, shelamim, todo esto, que debes comerlo ¿en dónde? En Jerusalén, ¿sí? Después de eso, el octavo pasuk debería de ser que de inmediato ¿qué? Debería de ser de inmediato lo tujal leochlam bishareja, no podrás comerlo, para agregarme un lav, no nada más un mitzvah taseh, no podrás comerlos, todas estas cosas mencionadas, fuera de Jerusalén. ¿Por qué me necesita mencionar después de 10 pesukim cada uno y uno de vuelta? Está extra. Eso es lo que está extra. ¿Para qué tienes que mencionar todo de vuelta? Dime lo tujal leochlam al principio ya, y allá me agregas el lav. ¿Por qué tienes que esperar para después y mencionar cada uno y uno? Todo eso está al extra. Para decirte que hay un lav para cada cosa y cosa, ¿sí? Para cada prohibición y prohibición que agregamos. Pero no a base de Calvajomer, sino porque de verdad está extra. Así nos dice la Gemara. Ok, seguimos. Entonces sí recibe Malkut en realidad por todas estas cosas. Entonces no es nada más una prohibición sin Malkut, sino con Malkut, pero no a base de Calvajomer, sino a base de que, no que el Calvajomer te lo hace extra, sino está extra porque literal la Torah no tenía que haber mencionado en el Pasuk 17, sino tenía que haber mencionado después del mitzvah taseh, lo tujal leochlam. Todo lo que mencionamos en mitzvah taseh que debes comer en Jerusalén, te tiene que agregarte si quieres decir no, y fuera de Jerusalén no puedes comer nada de eso, ya. Porque tiene que mencionar después en el 17, no puedes comer esto y esto. Está extra para decirte que hay un lav para cada cosa agregada que mencionamos. Y por eso, cuando Rabba dice que hay Malkut 5 veces, es 5 veces. Cuando nuestra misión no dice que hay Malkut al comer bikurim antes de la lectura, es que hay Malkut literal al comer bikurim antes de la lectura. Al igual que cuando la misión nos dice que hay Malkut cuando una persona come koche kodashim fuera de la Azara. Ok, seguimos. Gufa, amarraba, Zar sheachal min haolah, vamos a tratar de hacer otro daf, ¿sí? Gufa, amarraba, Zar sheachal min haolah, lifne zerika, chutz lachoma, le Rabbi Shimon lo que hamesh. Velikin ami mishum vezar lo yochal kodesh, vezar lo yochal ki kodeshem. Hanemili, eja de la koanim hazi, aja de la koanim nami, lo hazi, entonces no. Velikin ami mishum basar basar telefalo tochelu, que van sheatza basar chutz mechitzon, nezar. Hanemili, eja de bifnim hazi, aja de bifnim nami lo hazi. ולקינמי כדרבי אליעזר דאמר רבי אליעזר לא יאכל כי קודש הוא כל שבקודש פסול בה כתוב ליתן לא תעשה על אכילתו הנימי לך דקודם פסול לא חזי אך דקודם פסול לא נמי לא חזי entonces no ולקינמי כאידך דרבי אליעזר דתנא רבי אליעזר אומר כל שהוא בקליל תהיה ליתן לא תעשה על אכילתו אין הכי נמי רבא מהי קרא כאמר. Ahorita se enfoca en lo que dijo, en lo que mencionamos antes que dijo Rabba. ¿Qué dijo Rabba otra vez? Una persona que come olá, corbana olá, antes de la zerika, de la salpicación de sangre, y lo come fuera de ¿qué? De la Jomá, fuera de Jerusalén, según la opinión de Rabbi Shimon, recibe Malkut, ¿por qué? Por 5 prohibiciones. ¿Sí? 5 prohibiciones. Fuera de Jerusalén, fuera de la Azara, no Cohen, antes de la Zerika, ¿sí? Come, olá, no se puede comer olá es entero. 5 prohibiciones, 5 malkuyot, ¿sí? Así dijo aquí en Rabba. Y la Gemara dice un segundo, debería haber otro malkut más, otro grupo, otra serie de malkut adicional, una 6ª prohibición. ¿Por qué? Porque está escrito respecto a Shalmea Miluim, Vezar lo yochal ki kodesh hem. Y podemos aprender de aquí que hay una prohibición que un zar, un extraño, coma cuando es algo kodesh, ki vezar lo yochal ki kodeshem. Entonces hay una prohibición aquí también está incluida de que un zar no puede comer koche kodashim, otra prohibición más. Entonces una persona que come olá, un zar que come olá es parte de koche kodashim, entonces debería haber una prohibición más. Dice, no, no está incluido olá en esta prohibición, ¿sí? Porque ¿cuál es la prueba? Porque ese pasuk completo dice ve'achelu otam asher kupar baem, que lo van a comer ese corbán Aarón y Banav. Ahí está hablando sobre los corbanos de Shalmei Miluim, de cuando inauguraron el Mishkan, ¿sí? Lo comerán Aarón y Banav, le malet y Adam, le kadesh otam, es darle yochal ki kodeshem. El pasuk está hablando de que sí pueden comerlo, ¿sí? Entonces cuando los kohanim pueden comer, ahí es cuando aplica esta prohibición que los demás no pueden comer. Pero olá, ni los kohanim ni los
Israel puede comer, ya que no puedes explicar la primera parte del pasuk, tampoco aplica la segunda parte. Sigue preguntando la Gemara, pero todavía hay otro lav que puede recibir Malkut, aparte de esos 5. Hay un pasuk en Shemot 22:30 que dice, Ubasar basade terefalo tojelu. Dicen Jajamim en Masejet Zebahim 82b, que interpretan este pasuk que nos viene a decir que cuando la carne, cuando parte de la corbán sale fuera de sus límites, fuera de los límites que tiene permitido comerlos, está prohibido, queda prohibido. Ubasar basade terefalo tojelu. Una carne que salió fuera de sus límites queda prohibido en su comida. Entonces aquí también, un corbán, un olá que salió fuera de Yerushalayim, pues aquí debería haber otra prohibición por este pasuk. Dice, no. Aquí está hablando en un caso que este pasuk está hablando que cuando sale fuera de la mejaitzá, fuera de los límites, queda prohibido, pero adentro está permitido. Ahí es cuando hay esta prohibición. Pero la olá, afuera y adentro, está prohibido. Entonces no aplica esta prohibición. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara, pero hay otra prohibición más. ¿Cuál es otra prohibición más? Dice otra prohibición que podemos agregar. Sigue preguntando la Gemara, ¿cuál? La que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer interpreta el pasuk en Shemot 29:34 respecto a notar. ¿Qué es notar? Cualquier carne que queda después del tiempo estipulado, después del tiempo adecuado en comer el corbán. Está escrito en el pasuk, Lo yachel ki kodeshu. Más que hay una prohibición de comerlo cuando es kodesh. Sí, ki kodeshu. ¿Sí? O sea, cuando es un corbán, cuando es algo kodesh que se invalida, ¿por qué? Por notar, lo yachel, o sea, por notar porque pasó su tiempo, no debes que, o sea, mejor dicho, cuando es, repito, lo yachel ki kodeshu, dice Rabbi Eliezer, la Gemara entiende que se refiere que una carne de corbán que se invalidó, una carne de kodesh, o sea, de corbán, que se invalidó. ¿Por qué se invalidó? Por varias razones. En este caso, por notar, lo yachel. De aquí podemos aprender otro caso más. Un corbán olá que salió fuera de la azara, que también que es un kodesh que se invalidó, también hay lo yachel. Entonces aquí tenemos otro lav más. Dicen, no. Este lav es cuando un caso que se invalidó queda prohibido, pero antes de invalidarse está permitido. Y el olá nunca está permitido en comer. Entonces no aplica para olá. Sigue preguntando la Gemara de otra interpretación de Rabbi Eliezer. Está escrito en Vaikra 6:16. Vejol minhat Cohen, kalil tihiyeh lo teachel. Está hablando de Korban minhat de un Cohen. Kalil tihiyeh va a ser elevación total para Hashem y no podrás comerlo. El hecho que el pasuk dice, no obstante está hablando de minhat, pero te dice kalil tihiyeh lo teachel, que va a ser elevación completa, no comerá. Podemos aplicar que eso también aplica para cualquier cosa que es kalil, cualquier cosa que va completa y entera a Hashem, o sea, queda incluido que olá, que va directo para Hashem. Lo teachel, aquí tienes otro lav más. Dice la Gemara, tienes razón. Aquí sí tenemos otro lav para este caso. O sea, ¿por qué Rav dijo que son 5? Son 6 con este de acá. ¿Por qué? Porque no obstante está hablando ahí de minjá otra vez, pero dice kalil tiyeh, todo lo que es kalil, lo teachel. O sea, tenemos una sexta prohibición. O sea, no, Rava se refería a decir que hay nada más 5 malkuyot del pasuk en específico, lo tujal lejol bishareja. O sea, del pasuk en específico, de lo tujal lejol bishareja, maasar de ganijat, etc. De ese pasuk en Devarim 12:17, de ahí aprendemos solo 5. Pero efectivamente hay otro pasuk que también puede traer más, hay otras provisiones que pueden salir de otros pesukim, como por ejemplo este sexto que mencionamos. Seguimos. Amar Rav Gidel Amar Rav. Kohen sheachal mechatat veasham lifne zerika lo que. Mai ta'ama de amar kra veachelu otam asher kupar bahem. Leachar kaparain lifne kaparalo. Lav haba mikra lase lav hu. Mati Rava, Bejol Behemá, me ofrece para saber Shosach, esa Shete Perasot Malat, Geraba Behemá, Otato Gelu, Ben Behemá, Jareto Gelu, Veike de Kamart, Etzelo Togelu, Lamali, Ela Itmar, Aji Itmar. Amar Rav Gidel, Amar Rav, Zar Shachal Mechatat de Hasham, Lifne Zerika, Patur, Maitama de Amarkra, Veachelu Otam, Asher Kupar Bahem. Coleja de Karinam Be, Veachelu Otam Asher Kupar Bahem, Karinam Be, Vezar lo Yochal, Ki Kodeshem. Coleja de lo Karinam Be, Veachelu Otam Asher Kupar Bahem, lo Karinam Be, Vezar lo Yochal. Escuchen bien. Dice Rav Gidel en nombre de Rav. Rav Gidel en nombre de Rav. Un Kohen que come de la carne de un Korban Hatat o de un Korban Asham, Koche Kodashim, antes de la Zerika,
¿Recibe qué? Antes de la salpicación de la sangre en el Mizbeach, ¿recibe qué? Recibe Malkut. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprende que recibe Malkut? Dice Rav Gide en nombre de Rav, porque el pasuk respecto a Shalmea Miluim, que son los korbanot, que eran Koche Kodashim, que se habla en Shemot 29:33, que nos habla de cuando inauguraron el Mishkan, está escrito Ve'achelu otam asher kupar baem vezar lo yochal ki kodeshem. Los Kohanim lo comerán y serán expiados a través de ellos, y un extraño, o sea, un Israel, no lo comerá porque es Kodesh. Podemos aprender de este pasuk que comer Koche Kodashim, como Hatat y Hasham, puede comerla nada más ¿quién? Kohanim y no Israel. ¿De dónde lo aprendemos? Porque el pasuk dice Vezarlo yochal ki kodeshem, un extraño, o sea, un Israel, no lo podrá comer porque es Kodesh. No obstante, está hablando de Shalmei Miluim, pero los llama Kodesh, o sea que todo lo que es Kodesh, Zar lo yochal. Un Zar, un Israel, no lo puede comer. Entonces, podemos aprender otra vez que Koche Kodashim en general, Hatat y Hasham, Hatat o Hasham, puede comerla solo Cohen y no puede comerla un Israel. Ahorita, de la primera parte del pasuk, Asher Kupar Baem, Kupar, que es Kupar, expiación. ¿Cuándo es la expiación? Después de la salpicación. Entonces, dice la Gemara, podemos deducir de acá que todo este lav es únicamente, la jarca para que después de la salpicación, que es lo principal de la expiación, obviamente es todo un proceso, pero es lo principal, se puede comer la carne. Pero antes, no se puede comer. ¿Sí? Ahorita, esta parte, que no se puede comer antes de la salpicación, se aprende de una deducción de un asé. Asher kupar bahem. Eso está de manera positiva. Que el Cohen lo puede comer, Asher kupar bahem, cuando ya hubo expiación. Mashma que o sea, después de la zerika, pero si todavía no hubo expiación, o sea, la parte principal de la expiación, o sea, que no hubo todavía salpicación, no se puede comer en absoluto. O sea, tenemos un lav deducido de un asé. Y dice Rav Gide en nombre de Rav, un lav deducido de un asé se considera un buen lav y por ende recibe Malkut. Y por eso es que dice Rav Gide en nombre de Rav que un Cohen que come, inclusive un Cohen que come de la carne de un Hatat y Hasham antes de la zerika, recibe ¿qué? Malkut. ¿A dónde está escrito el lav? Ahí en el lav está escrito Zarlo Yohal, un extraño no puede comerlo también después de la zerika. ¿Dónde está escrito que antes no se puede? No. Asher Kupar Baem, todo lo que se puede un Cohen después de la expiación, pero antes no. Lav, Abba, Michlal, hace. ¿Sí? ¿Y lo que? La Gemara dice, ¿cómo tú dices? ¿Cómo puede ser que Rav Gide, o sea, que Rav Gide en nombre de Rav se basa en que cuando tenemos una prohibición, un lav que se deduce de un, no explícito, sino deduce de una C, se considera un lav y recibe Malkut? No me cuadra. ¿Por qué? Porque en Devarim 14:6 está escrito respecto al kashut de los animales. Cualquier animal, mafreset, parsad, shosad, shesad, un animal, para que sea kasher tiene que cumplir principalmente con dos condiciones: pezuñas hendidas y rumiante. ¿Sí? Dice el pasú, cualquier animal que tiene pezuñas hendidas y rumiante, o tato gelú, ese lo podrás comer. Mitzvata se, ese podemos comerlo. ¿Sí? Ese es positivo, ese sí podemos comerlo. O sea, podemos deducir, ese sí y otro no. O sea, podemos deducir que cuando no cumplen estas dos condiciones, hay una prohibición, un lav de ¿qué? De no comer. Y si si comerías uno que no cumple esas condiciones, recibirías ¿qué? Malkut. Pero si es así, no sé por qué necesitamos después que la Torah me diga etzelotogelu. La Torah después te dice que hay unos que no puedes comer lav. ¿Para qué necesitas decirme un lav explícito? Podemos deducirlo de él a C. Y según Rav Gide en nombre de Rav, si deduces un lav de la C es suficiente, como un lav 100% y recibes Malkut. Por eso la Gemara arregla la versión y la explicación lo que dijo Rav Gide en nombre de Rav. Dice, en verdad, Rav Gide en nombre de Rav se refiere a decir lo siguiente. Un zar, no un Cohen, un zar, un extraño, ¿qué se refiere a un zar? Un no Cohen, un Israel, que come del Korban Hatat o Hasham antes de la salpicación de la sangre, está exento de Malkut. Pero está escrito en la Torah un lav, Vezar lo yochal Kodesh, que un extraño no puede comer Kodesh, y Hatat y Hasham es parte de Koche Kodashim, entonces hay un lav meforash. Dice, no. Cuando se cumple esa parte, Vezarlo yochal Kodesh, que es la segunda parte del pasuk, cuando se cumple la primera, Ve'achelu otam asher kupar baem, o sea que ya hubo salpicación, ya hubo expiación. Ahí es que decimos que
que hay la segunda parte, que ahí es cuando aplica el lav de Bezalo y Ojal Kodesh. Pero cuando no aplica la primera parte del pasuk, Ve'achlu otam asher kupar bahem, o sea, cuando también está prohibido para los Kohanim porque aún no ha habido ¿qué? Expiación, como el caso nuestro, ahí no aplica la segunda parte del pasuk, ahí no aplica la segunda prohibición del pasuk, Bezalo y Ojal Kodesh, y por eso no hay lav, y por eso un zar que come hatato hasham antes de la zerika está exento de malkut. Besdarlo y Ojal Kodesh, no, eso aplica cuando está permitido para los Kohanim. ¿Cuándo está permitido para los Kohanim? Después de la Zerika. Y aquí estamos hablando cuando comió Hatat Sham antes de la Zerika, por eso está exento del Malkut. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaya, Bikurim, Hanacha meakevet bahem. Keria en meakevet bahem. Mi Amar Rabbi Elazar Haji. ואמר רבי אלעזר אמר רבי יושעיה, הפריש ביקורים קודם לחג, ועבר עליהם החג, ירכבו. מה העילה משום דלא מצי למקרה עליהם? ויסל כדתך קריאה מעכבת בהם, אמה ירכבו. נו, כדרבי זרע, ואמר רבי זרע, כל הראוי לבילה, אין מילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. Expliquemos. Volvamos a el tema de bikurim. ¿Sí? Bikurim, ¿quién los puede comer? Únicamente... Únicamente, ¿quién puede comer bikurim? Cohen. Viene Rabbi Elazar y dice en nombre de Rabbi Yoshaya lo siguiente. Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya. Un segundo, sí. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya. Bikurim, la colocación hanajá, la colocación enfrente del mizbeach, es lo que impide. O sea, si aún no lo has colocado enfrente del mizbeach, no quedan permitidos para los kohanim. Pero si ya se colocaron enfrente del mizbeach, ya sí queda permitido para los kohanim. O sea, que lo que juega, lo que impide, lo que me akev, que es la colocación, la hanajá. Pero, dice Rabbi Elazar, no Rabbi Yoshaya, quería la lectura de los pesukim esos, de agradecimiento a Hashem, no impide en absoluto. O sea que a pesar que hay una mitzvah, de leer la Parashat Bikurim, Bediabad, si no la hiciste, no pasa nada y queda permitido los Bikurim para los Kohanim. O sea, lo que impide lo que es Meakev, que es la Anajá, no la cría. Así se quiere Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya. Pregunta la Gemara, ¿qué acaso Rabbi Elazar dijo algo así? No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Elazar dice en nombre de Rabbi Yoshaya, en otro lugar, el mismo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya dice en otro lugar lo siguiente. Antes de decir lo que dice en este otro lugar, en este segundo lugar, hagamos una pequeña introducción. Bikurim, las primicias, la Mishnah Masejet Bikurim, capítulo 1, versículo 6, Mishnah 6, nos menciona que hay dos épocas que se pueden traer Bikurim. Entre Shavuot y Sukkot, ¿sí? Y entre Sukkot y Hanukkah. Hay una diferencia entre las dos épocas. Entre Shavuot y Sukkot se trae Bikurim, se leen los Pesukim, se hace la quería, y entre Sukkot y Hanukkah se puede traer Bikurim, pero ya no sé qué, no se hace la quería. ¿Por qué? Porque entre los Pesukim dice Vesamachta, Bejolató, Vesamachta, época de Simcha, época de alegría. ¿Cuándo es eso? Entre Shavuot y Sukkot. Después de Sukkot no es época de alegría, entonces no se puede leer los Pesukim. ¿Sí? Entonces sale que si una persona trae Bikurim entre Shavuot y Sukkot, hace Kriya. Entre Sukkot y Hanukkah, no hace ¿qué? No hace Kriya. ¿Qué pasa a una persona que sacó Bikurim, ¿sí? Antes de Sukkot? O sea, entre Shavuot y Sukkot. Tiene que traer ¿qué? Tiene que hacer ¿qué? Kriya, lectura. Pero ¿qué pasa si no hizo lectura? Todavía no ha hecho la lectura. Y pasa Sukkot. Si ya no puede más leer. ¿Qué hace? Tiene un problema. Sacó los Bikurim en la época que Ithayev be Kriya, tiene obligaciones de Kriya, pero no ha hecho Kriya todavía. Y ya pasó Sukkot. Y ya no puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Entonces viene Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya y dice en ese segundo lugar lo siguiente. Una persona que sacó Bikurim antes de Sukkot, o sea, entre Shavuot y Sukkot, y no hizo la Kriya, y ya pasó Sukkot. ¿Qué hace? Traerla sin Kriya no puede. ¿Por qué? Porque ya la sacó antes y ya hay obligación de Kriya. Por otro lado, hacer la Kriya tampoco puede porque ya pasó ¿qué? Sukkot. Entonces, ¿qué hace? Irkebu. Espera que las frutas se dañen, se pudran y así soluciona. Si no, no hay lo que hacer con esas frutas.
Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Kebu? ¿Por qué el Kebu? Porque no puede ¿qué? Hacerla, aparentemente porque no puede hacerla quería. O sea que vemos que Rabbi Elazar, no Rabbi Yoshaya, opina que ¿qué es lo que me akev? La cría. Entonces, como dijimos antes, que Rabbi Elazar, no Rabbi Yoshaya, opina que la anajá es la que es me akev. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Hay una regla que dice Rabbi Zera respecto a Korban Minja. Korban Minja, harina, aceites, mitzvah de mezclar. Si no mezclaste, ¿qué pasa? No pasa nada, lo meakev. Pero cuando todo lo que puedes mezclar, se te olvidó mezclarlo, no pasa nada. Pero si no puedes mezclar técnicamente, o sea, es algo que no se puede mezclar, ahí sí meakev la mezclada. Kola raúi le bilá, en bilá meakevet bo. Vejol sheno raúi le bilá, bilá meakevet bo. Toda cosa que se puede mezclar y no lo hiciste, no pasa nada. Pero si no se puede mezclar, ahí sí es meakev. Igualmente aquí también. Rabbi Elazar no Rabbi Yoshaya opina que lo que es meakev es que la anajá. Y la quería no es meakev, mientras que la puedas hacer. Y no la hiciste, no es meakev. Pero si no la puedes hacer, como después de Sukkot, ahí también la quería meakev. Así es. Es una regla general que dice Rabbi Zera. Seguimos. Rabbi Aha bar Yaakov, maten la que de Rabbi Asía, Rabbi Yohanan. וקשה דרבי יוחנן ומי אמר רבי יוחנן ביקורים הנחה מעכבת בהם קריין מעכבת בהם ואבא מיני רבי יסים ורבי יוחנן ביקורים ממתי מותרים לכהנים אמר לה הראויים לקריאה מי שקרא עליהם ושאין ראויים לקריאה מי שתראו פני הבית קשה קריאה קשה הנחה קריאה לא קשיא הרבי שמעון הרבנן הנחה לא קש נמי לא קשיא הרבי יהודה הרבנן מהי רבי יהודה? איתן רבי יהודה אומר והנחתו זאת תנופה אתה אומר זאת תנופה או אינו אלא הנחה ממש כשהוא אומר והניחו הרי הנחה אמור המאני מכם והנחתו זאת תנופה ומנתנה דפליגה דרבי יהודה רבי אליעזר בן יעקב דתניא ולקח הכהן נתן מידיך לימד על הביקורים שתנויים תנופה דרבי אליעזר בן יעקב מה הייתה רבי אליעזר בן יעקב? עטיה יד יד משלמים כתיב אחרי לקחת נתן מידיך וכתיב ידיו תביאנה את אישי השם מה כאן כהן אף להלן כהן מה להלן בעלים אף כאן בעלים הכיצד מניח כהן את ידיו תחת ידי בעלים ומניף. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Mencionamos antes que antes mencionamos el nombre de Rabbi Elazar. Antes mencionamos que Rabbi Elazar dijo el nombre de Rabbi Yoshaya, que la lectura no me akev, cuando por lo menos se puede, ya explicamos, sí, pero que la lectura no me akev, pero que sí me akev la anajá, la colocación. Esto lo dijimos, esta alajá, ¿quién la dijo? Hasta ahorita mencionamos que la dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya. La Gemara a continuación nos trae una segunda versión, que el que dijo esta alajá fue ¿quién? Dice Rabbi Aha bar Yaakov, el que dijo esta alajá fue Rabbi Así en nombre de Rabbi Yohanan. O sea, ¿quién fue? Rabbi Yohanan. O sea, que Rabbi Yohanan fue el que dijo que Bikurim, Hanajá, Meakemet, la colocación impide, pero no la lectura. Muy bien, no la cría. Según esta versión, hay una contradicción entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque otra vez, repitamos. Según esta versión, Rabbi Yohanan, Rabbi Así no Rabbi Yohanan, fue el que dijo que Anajá Meakevet y no cría. Y por otro lado, hay un segundo lugar que nos dice lo siguiente. Le preguntaron a Rabbi Yohanan, un segundo. Le preguntó Rabasí a Rabbi Yohanan, Bikurim, ¿desde cuándo está? Bikurim, le preguntó Rabbi Así a Rabbi Yohanan en un segundo lugar, ¿sí? O sea, una segunda ocasión, ¿sí? Le preguntó, Bikurim, ¿desde cuándo están permitidos para los Kohanim? Y le respondió Rabbi Yohanan, mira, depende. Los que son aptos para leer, o sea, en la época, para los que son aptos para lectura, o sea, en la época entre Shavuot y Sukkot, ¿desde cuándo se puede? Desde que se hace la quería. Y cuando no es época de leer, cuando no se puede leer, o sea, entre Sukkot y Hanukkah, desde el momento que entran a la Azara, o sea, inclusive antes de la colocación, apenas entran a la Azara. Si se llama, tenemos contradicción doble. En la primera ocasión vemos que Rabbi Así dice en nombre de Rabbi Yohanan que quería no impide. Y Rabbi Yohanan, cuando le responde a Rabbi Así en la segunda ocasión, dice que los bikurim están prohibidos para los kohanim hasta la lectura. O sea, que la lectura sí impide.
Y también tenemos contradicción en Anajá y Anajá. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión que Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan, nos dice que quería no impide, pero Anajá sí impide. Y en la segunda ocasión, o sea, en la respuesta de Rabbi Yohanan, Rabbi Yassi, en la segunda ocasión, vemos que dice que la Anajá no impide. Contradicción doble, contradicción, lectura, lectura, contradicción, colocación, colocación. Responde la Gemara, no hay contradicción. Lectura, lectura, no hay contradicción, porque podemos decir que la segunda ocasión en la cual Rabbi Yohanan respondió a Rabasí que la quería sí impide, está hablando según la opinión de Rabbi Shimon, que él opina, como trajimos en el primer daf que estudiamos hoy, daf Yudzayin Amud Aleph, al principio de la clase, que Rabbi Shimon opina que lo que impide en Bikurim, que es lectura. Entonces, la segunda ocasión que Rabbi Yohanan dice lo que dice, va según la opinión está mencionando la opinión de Rabbi Shimon. Y en la primera ocasión en la cual Rabasí dice en nombre de Rabbi Yohanan que lectura no impide, sino colocación, o sea que lectura no impide, va según la opinión de Jajamim. O sea que Rabbi Yohanan no está diciendo su propia opinión contradiciendo, sino una vez dijo según Jajamim, otra vez dijo según Rabbi Shimon. Igualmente, similarmente, dice la hermana de contradicción entre Anajá y Anajá, entre colocación y colocación. ¿Por qué? En la segunda ocasión en la cual Rabbi Yohanan le respondió a Rabasí, que de ahí podemos aprender que la Anajá no impide, está hablando según la opinión de Rabbi Yehuda, que vamos a ver a continuación, que él opina que eso no impide. Y en la primera ocasión en la cual Rabasí dijo en nombre de Rabbi Yohanan que la colocación sí impide, está hablando según la opinión de Jajamim, que vamos a ver a continuación. O sea que también aquí Rabbi Yohanan no dijo su misma opinión que contradice en las dos ocasiones, sino en cada ocasión dijo una opinión diferente. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabbi Yehuda y de Jajamim? Empecemos por Rabbi Yehuda. ¿Dónde vemos la opinión de Rabbi Yehuda? En la Baraita. Dice la Baraita lo siguiente. Dice Rabbi Yehuda, después de que el que trajo los bikurim lee los pesukim, hace la quería, hace la lectura pertinente, hay una obligación que la Torah nos dice, una mitzvah, veinachto lifne Hashem, colocarlo enfrente de Hashem. ¿Qué es veinachto? Yo traduje mal ahorita. Veinachto, dije, me adelanté, me precipité, que es colocarlo. Dice Rabbi Yehuda, veinachto se refiere a qué? A tenufá. No se refiere a colocar, sino se refiere a qué? Tenufá. ¿Qué es tenufá? Agitar. ¿Sí? Ciertos korbanot, entre ellos bikurim, hay que agitarlo para adelante, para atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Dice, así dice Rabbi Yehuda, dice, ¿quién te dijo que veinachto es tenufá? Puede ser que veinachto es colocación, literal, que lo coloque la cesta de bikurim en el piso de la azara, enfrente del mizbeach, colocación literal. Dice, no, porque está escrito antes de la lectura de la parashá, veinijo lifne mizbach Hashem. O sea, ya está escrito la mitzvah de colocar. ¿Para qué tiene que decir después veinachto otra vez? Ese segundo veinachto es para decirte otra mitzvah. ¿Qué cosa? Agitación. Según Rabbi Yehuda, sale que el pasuk menciona colocación, menciona lectura y menciona agitación. Hay una regla en general que dice que cuando el pasuk repite una mitzvah dos veces, ¿para qué te la repite dos veces? Para decirte que impide si no la haces. Entonces, según esto, no te la repitió dos veces, porque el primer veinijó es colocación. El segundo veinachto, que es no colocación, sino que agitación. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Rabbi Yehuda opina que la colocación no impide. Entonces, cuando en la segunda ocasión en la cual Rabbi Yohanan le responde a Rabbi Yassi, que vemos de ahí que la anajá, la colocación no impide, va a ser una opinión de Rabbi Yehuda. ¿Y cuál es la opinión que discute con Rabbi Yehuda? Jajamim, dijimos Jajamim. ¿Quién es ese Jajamim? Dice la Gemara Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice en la Baraita lo siguiente, está escrito en Devarim 26:4, Velakaja Cohen, respecto a Bikurim, Velakaja Cohen hatene miyadeja. De aquí aprendemos, de este pasuk aprendemos la necesidad de tenufá, no de veinachto. De aquí, Velakaja Cohen hatene miyadeja, que se necesita hacer Bikurim, se necesitan ¿qué? Tenufá, agitación. Así dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Y según esto, ya vamos a aprender cómo lo estudia, pero según esto, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿de dónde aprende tenufá otra vez? No de veinachto, de la segunda vez que se repite veinachto ahí, sino de dónde? De otro pasuk. De un pasuk en Bikurim, Velakaja Cohen hatene miyadeja, que vamos a ver después cómo lo aprende. Entonces, si es así, cuando dice el primer veinijó se refiere a colocación y el segundo veinachto también es colocación. Entonces se repitió colocación dos veces. Entonces seguro es para decirte que impide, que la colocación impide. Entonces esta es la opinión de Jajamín de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que impide. Entonces en la primera ocasión en la cual Rabbi Amí dijo en nombre de Rabbi Yohanan que la colocación impide, va no según Rabbi Yehuda, sino según Jajamín, refiriéndose a quién, a Rabbi Eliezer ben Yaakov, que la colocación impide. Y ahorita la Gemara explica cuál es la razón de Rabbi Eliezer ben Yaakov, o sea, cómo él aprende esto de la caja Cohen hatene miyadeja, cómo aprende tenufá del pasuk de la caja Cohen hatene miyadeja. Esta no te voy a explicar, está escrito miyadeja, yad, está escrito también yad en shelamim, ¿sí?
Yadav tevienu et ishi Hashem lehanif oto tenufa. Y respecto a Shelamim está escrito Yadav y también está escrito lehanif. De la misma manera que en Shelamim está escrito Yad y está escrito lehanif, tenufa, agitación. Igualmente, en Bikurim cuando está escrito Yadeja, mi Yadeja se refiere también tenufa. Entonces la Gemara viene, agrega y dice lo siguiente. Hay una regla general. Sí, de aquí ya con esto la Gemara ya lo explica. Sí, ya explica de dónde, cómo lo aprende. Pero la Gemara, una que es de la Shabbat, también la Gemara y te explica lo siguiente. Tenemos una regla en Masejet Keritut 22b que dice en Gezerah Shabbat le mechza. Una vez en Gezerah Shabbat aprendemos todo para todo, bilateral. Entonces es así, podemos ahorita aprender quién es el que hace tenufá. Por un lado, en Bikurim está escrito la palabra de Yadeja, que se refiere a tenufá, Gezerah Shabbat, aprendimos antes, Belakaj Cohen, o sea, quién hace la tenufá del Cohen. Pero por otro lado, respecto a Shelamim, la palabra ya está escrito respecto al dueño, al que trae el corbán. Está escrito Yavi et korbanon Hashem mizbech Shelamav yadav bien, o sea, las manos de quién? Del dueño, el que trae el corbán. Entonces, ¿cómo es? Entonces, los dos tienen que hacer tenufá y se la llamará así, los dos. También el Cohen, aprendemos Cohen para el otro lado y el dueño para el otro lado, que es la Shabbat para los dos lados, ¿sí? ¿Y cómo se hacen los dos juntos? El Cohen pone las manos debajo de las manos del dueño, del que lo trae, y entre los dos juntos los dos hacen la agitación, enfrente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Seguimos un poquito más. Amar Rava Barada Amar Rabbi Yitzchak Bikurim Matai Mechayvim Alehem Misheyiru Pene Habayit Keman Ki Aitana Tetane Rabbi Eliezer Omer Bikurim Miktzatan Bachutz Miktzatan Bifnim Bachutz Arehem Kecholim Lechol Divrehem Shebifnim Arehem Keekdesh Lechol Divrehem. La Gemara trae una halajá respecto a Bikurim. Dice Rava Barada en nombre de Rabbi Yitzchak. Bikurim, que son estas primicias que hemos mencionado hasta ahora. Bikurim, desde cuando hay una prohibición y por ende una consecuencia, un castigo al comer los Bikurim, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento está prohibido comer los Bikurim? ¿Quién? Un israelí en general. ¿Cuándo está prohibido los Bikurim? ¿Desde qué momento empiezan a estar prohibidos los Bikurim con esta consecuencia de Malkut y demás? Dice Barada en nombre de Rabbi Yitzchak, desde el momento que entran a la Azara. Ahí es cuando, ¿qué? Ahí es cuando recae la prohibición de comerlos. Como quién va esta opinión de Rabada en nombre de Rabbi Yitzchak, dice la Gemara, como el Taná en la Baraitá. ¿Qué Taná Rabbi Eliezer? Dice Rabbi Eliezer en la Baraitá que Bikurim, ¿qué pasa si se extraían en una cesta? Está además decir, ¿sí? Sal en una cesta. ¿Qué pasa si la cesta está mitad en la Azara y mitad afuera? Dice la Baraitá, las que están afuera son Jolim Lechol Divrehem. Es Jolim. Las que están adentro son como Ekdesh. Vemos que qué es lo que causa. ¿Desde cuándo empieza la prohibición de comer los Bikurim? La Azara, cuando entra la Azara. Por eso cuando tienes una cesta, mitad en la Azara, mitad afuera, lo que está en la Azara está prohibido, lo que está afuera está permitido. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.